Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42. Y damos lectura a la palabra de Dios, hermano amado, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de la siguiente manera: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, mis hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos hablar de ella, queremos predicar de ella, y esperamos que tú mismo nos enseñes a hacerlo, Señor, con toda tu bendición, Señor, respaldando tu palabra, respaldando este mensaje, para que todas las vidas podamos salir bendecidas y edificadas de este lugar. En el nombre de Jesucristo te doy toda la gloria. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Y quiero recordar brevemente un poquito lo que estuvimos hablando el día miércoles pasado. Que se haga tu voluntad y no la mía. Esas fueron las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿En dónde? En el Getsemaní. Y bueno, para comenzar, hermano, recordando un poquito de lo que hablamos el día miércoles, les decía que esta frase del título de nuestro mensaje es una oración que verbalmente es muy fácil de hacerla, pero duro de llevarla a la práctica. Todo el mundo puede decir, hermano, de labios para afuera: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero del hecho de decirlo o hacerlo, hermano, hay kilómetros de distancia. Nosotros, hermano, dice la introducción al mensaje, amamos nuestro albedrío. ¿Qué significa albedrío? Libertad de tomar nuestras propias decisiones. Que pensar en la idea de entregar nuestra voluntad a otro no nos resulta nada agradable, no nos gusta. Aun cuando ese otro sea el mismo Dios, aunque a nosotros se nos haga difícil entenderlo, hermano, así somos nosotros los seres humanos. Esta oración en Lucas 22, 41, 42 fue realizada por el único ser humano que rindió por completo su voluntad a la de su Padre. Usted sabe que me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. También, hermano, para seguir recordando un poquito lo hablado el miércoles pasado, les decía, hermano, que la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o no se desea. Ese fue el primer concepto sobre la palabra voluntad. El segundo concepto, les había mencionado que voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Y el tercer concepto, que voluntad es la potestad de dirigir el accionar propio, el tener que tomar decisiones voluntarias. También, hermano, recuerdo que les mencioné que todos los seres humanos tenemos y somos dueños de una voluntad. Por ejemplo, Cristo dijo: no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Lo que significa, amado hermano, que el Señor Jesucristo también está declarando con sus propias palabras que Él tiene una voluntad propia. Y por otro lado, amado hermano, escuche bien, nuestra voluntad es tan nuestra, les decía, que puede imponerse a la de otro. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que les cité acerca de los padres que pactaban los matrimonios de sus hijos sin el consentimiento de ellos? Y también recuerdo que les mencioné cómo el apóstol Pablo enseña que en el tiempo en que él vivía, los padres tenían el pleno derecho y la libertad de decidir si sus hijas se casaban o no, como una decisión propia, voluntaria de ellos, sin considerar la opinión, en este caso, de la hija. Ahora, una de las últimas cosas, hermano amado, que mencioné acerca de la introducción a este mensaje
es que esa voluntad que todos nosotros tenemos, a nosotros nos hace o nos impide hacer algo. Para eso sirve la voluntad, ¿no? Repito, esa voluntad que usted y yo tenemos nos hace o nos impide hacer algo. Quiero citar una cita bíblica en 1 Corintios, capítulo número 16, para que se pueda comprender mejor la idea que acabo de mencionar, ¿no? De que la voluntad que todos tenemos nos hace o nos impide hacer algo. En 1 Corintios 16, 12, mire lo que el apóstol San Pablo dice acerca de Apolo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 16, 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué, vaya entendiendo bien lo que lee, que fuese a vosotros con los hermanos. Aquí viene la parte interesante. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Por qué acabo de leer, hermano amado, este versículo? Porque les acabé de decir que la voluntad que todos tenemos nos hace, hermano amado, hacer algo o no hacerlo. Y Pablo está diciendo que Apolos no ha tenido voluntad, amado hermano, de visitar una de las iglesias fundadas por él. Y se está refiriendo a Apolos. Pero también Pablo dice que cuando él, hermano, tenga predisposición de hacerlo, lo hará. Lo que significa que es muy cierto, es muy verdadero, que usted y yo tenemos una voluntad que nos permite hacer cosas o que no nos deja hacer cosas. Y esas decisiones, recuerde que nosotros las tomamos voluntariamente. Ahora, lo que yo luego le mostré ese día era que si todos tenemos una voluntad propia, les había hecho una pregunta, ¿qué tenemos que hacer con ella? La respuesta, le decía, es sencilla, ¿no? Seguir el ejemplo de nuestro Maestro, de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Hacer la voluntad de su Padre y no la nuestra. Y le decía que nosotros tenemos que hacer literalmente lo que hizo Cristo. Tenemos que aprender a amar y a poner por delante la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo que la nuestra. Si te quieres comprar un carro y tu Padre Celestial no está de acuerdo, no te lo compres. Si te quieres casar y tu Padre Celestial no está de acuerdo con la persona que tú has elegido para casarte, no te cases todavía, espera. Son dos ejemplos rápidos y prácticos de lo que significa, amado hermano, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Por eso Cristo en el Getsemaní dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es muy importante que usted y yo lo entendamos. Ahora, en tres partes nosotros habíamos dividido el mensaje. La primera, la voluntad de Jesús rendida al Padre, que ya la estudiamos. Habíamos dicho que desde antes que llegara al mundo, Jesucristo había rendido su voluntad al Padre. Habíamos dicho, amado hermano, que siempre Cristo buscaba hacer la voluntad de su Padre. Y en tercer lugar, habíamos mencionado que Cristo consideraba hacer la voluntad de su Padre como una especie de alimento o de comida que le llegaba a complacer y a satisfacer en su totalidad. Entonces, de esa manera Cristo, hermano amado, había rendido su voluntad a la de su Padre. El día de hoy vamos a hablar del segundo y del tercer punto de la enseñanza. El segundo, nuestra voluntad rendida al Padre. Y el tercero, las cosas que son parte de la voluntad de Dios. Como es un poquito extenso lo que tengo para compartirlo, vamos a tratar de avanzar un poco rápido. Amén. Entonces, punto número 2 de la enseñanza, nuestra voluntad rendida al Padre. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, se atrevió, amado hermano, con todo su honor y su gloria, rendir su voluntad a su papá, me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo?
deberíamos de hacerlo indiscutiblemente. Ahora, la pregunta que le formulo es, ¿cómo nosotros podemos rendir nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial? En primer lugar, escuche bien, agradándonos de hacerla. Repito, en primer lugar, agradándonos de hacerla. Tiene que traernos a nosotros también satisfacción, gusto, deseo, beneplácito, alegría, contentamiento de hacer la voluntad de nuestro Padre. Si es que nosotros queremos rendir nuestra voluntad a Él. Mire lo que dice el Salmo capítulo número 40. Salmo capítulo número 40. Y vamos a leer muy específicamente el versículo número 8. Dice la palabra: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Levante su mirada. De acuerdo a lo que dice el salmista David, a nosotros debe de agradarnos la voluntad de nuestro Padre. Porque si nosotros no sentimos agrado de hacer lo que a nuestro Padre que está en el cielo le plazca, ¿cómo vamos entonces a rendir nuestra voluntad a la suya? No tendría sentido, no tendría razón. De tal manera que quiero, hermano, que vaya comprendiendo que usted y yo no podemos vivir molestos de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, o de las veces en que Dios nos impida que nosotros hagamos algo. Yo creo que a muchos de los que estamos en esta noche presentes nos ha pasado que queriendo hacer algo voluntariamente, de alguna forma Dios nos ha puesto traba e impedimento. Y cuando eso ha sucedido, no nos ha gustado mucho, definitivamente. ¿Se acuerdan que cité el ejemplo de los jóvenes hermano, las personas cuando de jóvenes nos enamoramos? Que decía, amado hermano, que cuando un joven o una chica se enamora, ellos van y presentan su novio o su novia a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Si son cristianos, también al pastor. Y sabe que cuando ven ellos que el novio o la novia no está siendo aceptado por el pastor, por la familia, por los amigos, por los hermanos, se molestan. Porque creen, hermano amado, que la negativa procede única y exclusivamente de las personas a las cuales ellos les han presentado a su novio. Pero nunca se les pasa por la mente la idea de decir, bueno, ¿no será que detrás de toda esta negativa que están presentando mis amigos, mis padres, mi pastor, mis familiares, está la voluntad de Dios que no está de acuerdo con que yo tenga a esta persona como novio, como novia? Y en lugar, amado hermano, de aceptarla, lo que hacen es rebelarse, molestarse. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a jóvenes decir a los padres, lo que pasa es que ustedes quieren impedirme que yo sea feliz con mi novio, con mi novia? ¿Y sabes qué es lo que hacen? Van, hermano amado, se casan, o de pronto tienen relaciones sexuales antes de haberse casado y terminan ambos emproblemados, la chica y el bendito novio. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente no se supo escuchar la voluntad de Dios a través de las personas que estaban prestando un consejo a la muchacha o al joven. Entonces, lo primero que tiene que suceder para que nuestra voluntad esté rendida al Padre es que debe de agradarnos el hacerla. En segundo lugar, ¿cómo más nosotros podemos rendir nuestra voluntad al Padre? Escuche, orando al Padre que nos enseñe a hacerla. Si por un lado ya sentimos nosotros agrado, deseo, pasión por hacerla, otra de las cosas que hay que hacer para aprender a rendir nuestra voluntad a la del Padre es, amado hermano, orar al Padre para que Él nos enseñe a hacerla. Mire lo que dice el Salmo 143:10. Salmos 143:10. Dice la palabra, se lo leo.
143:10 dice de la siguiente manera. Ahora sí. Enséñame a hacer tu voluntad, dice el salmista. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Claro, levante su mirada. Si esa voluntad que nosotros queremos hacer no es la nuestra, es la de Dios, y nosotros queremos rendir la nuestra a la de Él, creo que es elemental no pensar que nosotros debemos de pedirle en oración a Él que nos enseñe a hacer su voluntad. Porque no es algo nuestro. No es algo que depende exclusivamente de usted y de mí. ¿Me entiende? Quiero que me vaya comprendiendo bien que el hacer la voluntad de Dios no única y exclusivamente depende de nosotros. No es nuestra voluntad, es la de Él. Y si es que nosotros queremos aprender a hacer la voluntad de nuestro Dios, evidentemente habrá que pedirle a Él que enseñe. ¿Cómo va, amado hermano, pedirle a un profesor, a un párvulo, no, a un pequeño niño, hermano, que pase a la pizarra y escriba palabras como mamá, papá, o que haga, amado hermano, bolitas, palitos, si primero no le he enseñado al alumno a hacerlo? Imposible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, hermano amado, hacer la voluntad de nuestro Padre si no le hemos pedido a Él que nos enseñe? Por eso el salmista David dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Entonces, cuando yo, amado hermano, ya siento agrado de hacer la voluntad de mi Dios, en segundo lugar, tengo que orarle a Él y decirle: Padre, en oración, enséñame a hacer tu voluntad. Porque no es algo que depende de mí. Porque te soy franco, a veces me molesta el hacerla. Porque no siempre estoy de acuerdo con las cosas que quieres hacer. Entonces, Él nos va a enseñar a hacer su voluntad. Y en tercer lugar, hermano, ¿cómo más nosotros podemos rendir nuestra voluntad a la del Padre? Escuche bien. Practicándola completa y totalmente. Repito, practicándola completa y totalmente. No se olvide que a Dios no le gustan las cosas a medias. Dice Apocalipsis, hermano, que Él aborrece, detesta a los tibios. A Dios le gusta todo o nada. Y cuando usted y yo nos hemos metido a seguir el Evangelio como un camino de salvación, lo que Dios desea es que usted y yo decidamos a quién le vamos a pertenecer. Si le vamos a pertenecer a Él o al diablo. Si vamos a hacer lo bueno o lo malo. Si vamos a vivir en pecado o en santidad. Con Dios no hay términos medios. Y sabes que es muy importante que nosotros aprendamos a practicar completa y totalmente la voluntad de nuestro Padre para que Él se agrade. No solamente en partes o en lo que a mí me convenga, es que yo voy a hacer la voluntad de Él. No, si es que yo quiero en realidad rendir, amado hermano, rendir mi voluntad a la suya, yo tengo que obedecerlo en todo. En todo, hermano amado, el pastel, no en un pedazo de Él. Tengo que ser íntegro y completo para agradarle, me guste o no me guste. ¿Sabe por qué? Porque en aquellas decisiones que nosotros, hermano amado, tengamos que tomar y que estén en contra de nuestra voluntad, por poner en primer lugar la voluntad de Él, a su tiempo debido, Dios nos mostrará por qué razón Él permitió que nosotros prefiriéramos su voluntad en lugar de la nuestra. Quiero que me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo número 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 15. Y voy a leer específicamente el versículo número 15. Dice la palabra. Segundo libro de Crónicas 15:15. Dice de la siguiente manera: todos los de Judá se alegraron de este juramento. Aquí viene la parte más interesante. Porque de todo su corazón lo juraban. Y miren lo que dice luego. Y de toda su voluntad. ¿Sí escuchó bien?
y de toda su voluntad lo buscaban. Levante un momento su mirada. Hermano, a Dios no se lo puede buscar parcialmente. A Dios no se lo puede buscar en pequeñas proporciones. A Dios se lo debe de buscar completa y totalmente. Eso surte efecto, eso da resultado, eso trae bendición. Las cosas a media no sirven. Por eso es que cuando tú te metes a caminar este evangelio, tienes que decidirte a quién les vas a servir, hermano. Tienes que tomar una decisión en firme, en serio, y decir: Señor, yo soy solo para ti, soy tu propiedad, yo te pertenezco, y comenzar a dejar de lado todo aquello que es del mundo. No te olvides que aquí en nuestra iglesia predicamos, hermano, una santidad completa, interna y externa. Nosotros, hermanos, pretendemos todavía ser una iglesia que le enseña a la gente realmente lo que es bueno y lo que es malo. Así eso de pronto le ofenda a muchas personas y muchas personas no estén de acuerdo. Nunca se olvide que nosotros no buscamos, hermano amado, congraciarnos con la gente. Lo que queremos hacer es tratar de llevar en práctica el verdadero evangelio. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, hermano, repito, mire, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraba y de toda su voluntad lo buscaba. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Cuando tú haces, hermano, decisiones completas, íntegras, totales, encuentras este tipo de bendición. Si tú lo buscas a Dios, tú lo encuentras. Y si tú lo buscas a Dios y lo encuentras, Él te da paz. Te da paz. Aún en los momentos más difíciles de tu vida. Tú no estás pensando en suicidarte, tú no estás pensando en ahorcarte, porque en ti hay paz aún en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás aprendiendo a hacer la voluntad de Dios completa y totalmente, y no parcialmente. Hermano, eso es lo que les puedo decir en la segunda parte de este mensaje. Vamos a la tercera, que es la más extensa. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Las cosas que son parte de la voluntad de Dios. Bueno, si ya hemos visto la primera parte de la enseñanza, que la voluntad de Jesús estaba rendida a su Padre. Si ya hemos visto, amado hermano, que también nuestra voluntad debe estar rendida a la del Padre, agradando en hacer lo que a Él le agrada, orando al Padre para que nos enseñe a hacer su voluntad y practicando su voluntad completa y totalmente. Ahora, me pregunto, ¿cuáles son las cosas que son parte de la voluntad de Dios? Les voy a mencionar algunas para que usted sepa, hermano amado, diferenciar entre las cosas que son parte de la voluntad de Dios y las cosas que no lo son. Así es que vamos con la primera cosa que es parte de la voluntad de Dios. En primer lugar, que vivamos en santidad. Esa es una cosa que es parte de la voluntad de Dios. Repito, número uno, que vivamos en santidad. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 3 al 7. Perdón. Tenga la bondad de disculparme. Es Primera de Pedro 4, hermano. Primera de Pedro 4, versículos 2 y 3. Mire lo que dice el apóstol Pedro en esta cita bíblica. Primera de Pedro 4, 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a quién, hermano, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, levante su mirada. La primera de las cosas que Dios quiere es que nosotros vivamos el tiempo que nos resta en su voluntad. Quiero volver a leer ahora, hermano, el verso 2 para poder conectar con el versículo número 3.
para no vivir, dice Pedro, el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y usted dirá, pastor, ¿y qué es lo que le agrada a los gentiles? Andar en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Entendiste, hermano? Si tú eres de aquello o eras de aquellos que vivías siempre frecuentemente emborrachándote, tú no estabas en la voluntad de Dios. Si tú eras de aquello que teniendo tu mujer andabas hecho el picarón, teniendo un amante por aquí, por allá, tú no estabas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la primera cosa que es parte de la voluntad de Dios, hermano, es que nosotros vivamos en su voluntad. Y para poder vivir en su voluntad, tú tienes que leer la Biblia para que sepas lo que es pecado. Por eso la gente allá afuera ignorantemente dice, ¿y qué puede haber de malo en tomarse unos tragos? Mira lo que dice la Biblia. No me preguntes a mí. Mira lo que dice la Biblia. Pero ¿qué está de mal en ir a alquilar a una mujer para tener deseo o práctica sexual con esa mujer un rato? Mira lo que dice la Biblia. No está de acuerdo ni con la lascivia ni con la orgía. Eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios que un hombre gaste dinero en tiempos de pandemia cuando la plata está haciendo falta para la casa, para el hogar, para la familia? ¿En qué cabeza de ser humano se le va a meter, hermano amado, la idea de que es el tiempo de gastar dinero, amado hermano, en las cantinas? Es una, disculpen la expresión, es una tontería que no tiene sentido. Usted sabe que no hay trabajo, que no hay dinero. Y mire, amado hermano, cómo la gente aquí en su recinto no deja de beber, no deja de tomar, malgastando su dinero. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han entendido lo que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A mí, hermano amado, yo fui hasta los 18, 19 años alcohólico profesional, hermano. Y cuando me comenzaron a decir por qué yo había dejado el vicio, hermano, la única respuesta que yo tenía a la pregunta que me hacían era que Dios me había mostrado en su palabra que eso no estaba de acuerdo a su voluntad. Porque la gente allá afuera te dice, bueno, parece que te has convertido en mandarina, ¿no? Que es un término muy apropiado. Si es que tú tienes un compromiso, te dicen esas personas, lo que pasa es que tu mujer ahora te está mandando, ahora ya no te deja emborrachar. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que la mujer no influye en nosotros en ese tipo de decisiones. Tremendamente machista el hombre allá afuera, le va a obedecer a la mujer que deje la borrachera. La borrachera, hermano, la practicábamos porque nosotros vivíamos apartados de la voluntad de Dios porque nos gustaba. Pero cuando alguien, hermano, nos comienza a enseñar la Biblia, nos abre la mente, el entendimiento, se nos prende el foco y entendemos y comprendemos, ¿verdad? ¿No? ¿Yo qué hago gastando mi plata para luego irlo, disculpe la expresión, a orinar? ¿Qué yo hago gastando mi dinero cuando tengo hijos y mujer que mantener, cuando mis hijos necesitan estudiar, cuando mis hijos necesitan ropa? Entonces como que comienzas a entender, hermano, lo que nunca antes habías entendido. La segunda cosa, hermano, que es parte de la voluntad de Dios, nuestra santificación. Repito, nuestra santificación. Ahora sí, primero a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 3 al 7. Mire cómo esto le va a resultar muy parecido a lo que acabamos de leer en Pedro. Primero a los Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, es vuestra santificación. Levante un momento su mirada. Nunca vayas a cometer el error de decirle al Señor, Señor, ¿es tu deseo que yo me santifique? Porque evidentemente te va a reprender, te va a regañar y te va a decir, oye, tú no has leído lo que dice mi palabra, tú no has leído lo que yo enseño a través de los escritos de estos santos hombres que hablaron en mi nombre.
Dice ese versículo, hermano, que es el propósito y el deseo de Dios que usted y yo seamos cada vez más santos. Y es por eso que usted ve que vivimos, hermano amado, congregándonos y leyendo la Biblia, llorando. Porque la perfección y la santidad es el requisito indispensable para vivir con Dios para siempre. Y de la manera como vive este mundo, hermano, está visto que la situación para ellos va a estar bien difícil. Si no se arrepienten, hermano, de sus pecados, si no se vuelven a Dios de todo corazón, para las personas que están afuera no habrá oportunidad, no habrá esperanza, hermano. Y lamentablemente sus almas se condenarán si es que no reflexionan a tiempo. Ahora, mire lo que dice luego, versículo número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Son ejemplos de santificación, ¿no? O sea, tienes una mujer, tienes un marido. ¿Qué estamos haciendo mirando a otro? ¿Qué estamos haciendo codiciando a otra? ¿Qué estamos haciendo, amado hermano, teniendo sueños eróticos con otra persona? No. Dice la Biblia que esa no es la voluntad de Dios, hermano, para nosotros. Versículo número 5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esto significa honestidad, honradez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor, mire lo que dice, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué nos ha llamado, hermano amado, a santificación. Entonces, la segunda cosa que yo encuentro en la palabra, que es la voluntad de Dios para mi vida, es mi santificación. Tercera cosa, ¿qué otra cosa más puede ser considerada como parte de la voluntad de Dios? Tercera cosa, que le demos gracias a Él en todo. Mire esto, ¿no? Tercero, que le demos gracias a Él en todo. ¿Se acuerda la historia de Job? Cuando, hermano amado, lo perdió todo, él sencillamente reflexionó, razonó y dijo, bueno, nada traje a este mundo, nada me llevo. También reflexionó y dijo, Dios me dio y Él mismo me quitó. Nunca dijo, oye, ¿por qué me has quitado? Oye, estoy molesto porque todo lo que tú me habías dado en bendición, ahora me lo has retirado. No, sencillamente, hermano, habló con muchísima prudencia. En tu vida y en la mía van a suceder cosas buenas y malas. Y es la voluntad de Dios que tú y yo le aprendamos a agradecer a Él en lo bueno y en lo malo que te pasa. Hermano, parece difícil, ¿no? Pero te botan del trabajo. Dile, Señor, gracias, esta ha sido tu voluntad. Seguramente me tienes un nuevo trabajo para mí, o tienes algo para sustentarme. Porque eso es lo que Dios quiere. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 18, al ladito, dice la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Si ves como poco a poco vamos, hermano amado, llenando esta lista de cosas que se pueden considerar bíblicamente como parte de la voluntad de Dios. Primero, que vivamos en su voluntad, perdón. Segundo, nuestra santificación. Y tercero, que le demos gracias a Él por todo lo que pasa en nuestra vida. Número 4, ¿qué otra cosa más puede ser parte de la voluntad de Dios? Escuche, el llamamiento al ministerio. El llamamiento al ministerio. Mire lo que dice en primera a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 1. Yo tengo, amado hermano, alrededor de 25 años en el ministerio pastoral, ¿no? Y ahora, después de tantos años de servicio, comprendo que en realidad este ministerio Dios lo tenía reservado para mí, ¿no?
porque aunque inclusive a veces he querido dejarlo, no he podido. Y entiendo por qué razón ahora, hermano amado, es que Dios lo ha hecho así. Dice en 1 Corintios 1:1, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? Levante su mirada. Esta es la cuarta cosa que Dios nos comprueba con la Biblia, que están de acuerdo a su voluntad. Si Dios te elige para que tú seas el que lleves esta iglesia hacia adelante y para que la hagas crecer, para que la hagas prosperar, por favor, no te niegues a su llamado. Porque es posible que sea su voluntad que tú le sirvas. No le pongas trancas, trabas, no le pongas oposiciones, no le digas yo no puedo, no le digas yo soy muy joven, no le digas búscate a otro. Porque tenemos ejemplos bíblicos de lo que ha sucedido por tomar ese tipo de actitudes, hermano amado, que no son correctas. ¿Por qué? Porque a veces el llamado de Dios puede estar designado para una persona y comprobadamente eso es la voluntad de Dios. Vamos ahora al punto número 5. ¿Qué otra cosa puede ser considerada parte de la voluntad de Dios? Escuche. Las oraciones conforme a su voluntad. Repito, las oraciones conforme a su voluntad. ¿Qué le parece, amado hermano, si al frente de mi casa vive un vecino que tiene un hermoso carro, ¿no? De esos modernos, muy bello, muy lindo, muy hermoso, lo compró de paquete. ¿Y qué le parece si yo me arrodillo en las mañanas y le digo al Señor en oración, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que mi vecino se accidente con su carro y que su carro se le destruya y si es posible, Señor, que él pierda la vida? ¿Sabe que yo puedo hacer una oración semejante? Porque quizás mi corazón puede estar lleno de odio, de envidia, porque vivo enfermo de la voluntad, hermano amado, de Dios para la vida de Él. Y veo de pronto lo mal que a mí me ha ido en la vida. Y enfermo, hermano, yo levanto un tipo de oración parecida a la que acabé de mencionar. Definitivamente, hermano, esa oración Dios nunca la va a contestar. Porque es una oración que está fuera de su voluntad. A veces, hermanos, nosotros somos de aquellos que nos quejamos. ¿Y por qué Dios no contesta mis oraciones? Siempre hay que revisar si es que nuestras oraciones están conforme a su voluntad. Porque si estamos pidiendo algo que no esté conforme a su voluntad, Él no nos va a escuchar. Porque no se olvide que lo que nosotros pretendemos es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en todo. Pero ¿qué le parece si en lugar de hacer esa torpe oración por mi vecino, yo todas las mañanas me arrodillo y digo, Señor, mi vecino va a salir el día de hoy con su carro. Te ruego, Padre, que lo cuides. Te ruego, Señor, que lo libres de accidente, que lo libres de la muerte. Te ruego, Señor, que le des tu protección, tu cuidado. Te ruego, Señor, que lo salves. Qué diferente se oye, ¿no? Entonces, la quinta cosa que podemos nosotros comprobar por la palabra es, amado hermano, que las oraciones deben de ser siempre conforme a la voluntad de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo número 5. Versículo número 14. Dice la palabra de la siguiente manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Mira lo que dice luego. Esta es la parte importante. Que si pedimos alguna cosa, oiga bien, ¿conforme a qué, hermano amado? Conforme a su voluntad, no a la mía. Conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Entonces, si yo le pido la muerte y la destrucción del carro y de la vida de mi vecino, Dios no me la va a contestar nunca. Porque esa no es su voluntad. Yo no puedo decir, Señor, revélame el número
que va a ser el premiado de la lotería para convertirme en millonario. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Estoy buscando afanes, riquezas, materiales sin trabajar. No me va a contestar. Pero si yo le ruego, Padre mío, por favor, salva mi casa, mi familia, salva a mis parientes que no son creyentes, Señor. Quiero verlos venir a tus pies. Quiero verlos rendidos a ti para que no se pierdan. Oiga, yo tengo la confianza de que Él va a escuchar mi oración porque está de acuerdo a su voluntad. Punto número 6. ¿Qué otras cosas, hermanos, son parte de la voluntad de Dios? Escuche bien. Los padecimientos cristianos por el bien. Repito, los padecimientos cristianos por el bien. Primera de Pedro, capítulo número 3. Versículo número 17. Primera de Pedro 3:17 dice: porque mejor, escuche bien, porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué cosa? El bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto, hermano, es algo que usted y yo tenemos que aprenderlo, ¿no? Es mucho mejor sufrir, padecer, tener problemas, vivir de pronto con alguna dificultad, pero haciendo lo que es bueno. Que tu conciencia esté tranquila de las cosas que haces, de las que dices, porque sabes que están de acuerdo a la voluntad de tu Padre. Que lo grave, lo crítico sería pretender vivir haciendo lo malo. Así es que también los padecimientos cristianos por el bien, en realidad están de acuerdo con la voluntad de Dios. Como en el caso de Job. Así es que si tú ves que estás sufriendo, estás teniendo problemas, y estás haciendo lo bueno, lo correcto, ten la plena seguridad que ese padecimiento, que ese sufrimiento, tarde o temprano te traerá también tu bendición. Vamos al punto número 7, ¿no? Punto número 7. Otra de las cosas que podemos considerar como parte de la voluntad de Dios es la siguiente: hacer callar la ignorancia de los insensatos por medio del bien. Repito, hacer callar la ignorancia de los insensatos por medio del bien. Primera de Pedro, capítulo número 1, capítulo número 2, versículo número 15. Primera de Pedro 2:15 dice la palabra: porque esta es la voluntad de Dios. Y aquí se revela cuál es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, escuche bien, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así es que no te sumes a ellos, mas todo lo contrario, hazla callar con sabiduría, con sensatez, con prudencia, con buenos pensamientos, con una palabra de Dios, con sabiduría, con ciencia, con inteligencia. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que hagamos callar la ignorancia de los insensatos por medio del bien, comportándonos bien, haciendo el bien, viviendo bien, siendo un ejemplo para la gente que nos ve a diario. Que nadie tenga nada malo que decir de ti, en absolutamente nada, porque estarás haciendo callar, amado hermano, la insensatez de muchos hombres por medio del bien. Vamos al punto número 8. Nos faltan 2 y culminamos, hermano, la tercera parte de este mensaje. ¿Cuál es otra cosa que también es parte de la voluntad de Dios? Mire, castigar la rebeldía del hombre. Castigar la rebeldía del hombre. Cuando Dios ve, hermano, en la tierra gente rebelde, disculpe la expresión, resabiada, hermano, perversa, malvada, lo único que hace el hermano es reprenderlo. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo número 25, versículo número 20. Segundo libro de Crónicas,
capítulo número 25, versículo 20. Dice la palabra: mas Amasías no quiso oír. Mira lo que dice luego, ¿no? Porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar, mira, en mano de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Levante su mirada. No quiero entrar en demasiado detalle. Lo único que quiero decirle, hermano, es que Dios quería reprender fuertemente a Amasías. Porque sabemos, hermano, que muchos de los reyes judíos, lamentablemente, no hacían el bien. Y aquí, hermano amado, Amasías está cerrando el oído al consejo de Dios, al consejo de la palabra de Dios. Y Dios quiere reprenderlo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que era la voluntad de Dios entregarlo en manos de los enemigos. Ya Dios los había abandonado. Amasías y su ejército estaban, hermano amado, listos y preparados para ser vencidos, entregados y derrotados. Porque a Dios tampoco le tiembla la mano cuando tiene que castigar a un hombre soberbio y rebelde sobre la tierra. Y quiero que sepa que eso también es parte de la voluntad de Dios. Por eso es que hay que aprender, hermano, a ser personas diferentes, distintas. Porque no queremos buscarnos a Dios de enemigos. Porque no queremos, hermano, el desagrado de Dios, sino el respaldo, el apoyo de Él. Y la única forma de poder conseguirlo, hermano, es caminando derecho, andando bien, haciendo bien las cosas, siendo honesto, transparente, honrado, disciplinado. ¿Me entiende? Tratando de vivir como verdaderos hijos de Dios, como personas que en realidad han tenido un encuentro con Dios y que son personas diferentes. Y la última cosa con la cual quiero cerrar el mensaje del día de hoy, que considero también que es parte de la voluntad de Dios, hermano, son sus ángeles que ejecutan su voluntad. Repito, sus ángeles que ejecutan su voluntad. Nosotros sabemos que así como hay vida en la tierra y los seres humanos nos movemos, lamentablemente no todos hacemos la voluntad de nuestro Padre. Quiero que sepas que en el cielo hay una inmensa cantidad de ángeles que por entero y por completo le están sirviendo y rindiendo completa obediencia a su Dios. Mire lo que dice el Salmo 103, versículos número 20 y 21. Salmo 103, 20 y 21. Dice la palabra: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Y dice luego que ejecutáis su palabra, porque a ellos utiliza Dios para cumplir, amado hermano, sus dichos, obedeciendo a la voz de su precepto. Y versículo 21: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos. Y termina diciendo que hacéis su voluntad. Por eso en la oración del Padre Nuestro, ¿qué decimos nosotros? Señor, y que se haga tu voluntad, así como en la tierra, también en el cielo, así como en el cielo, también en la tierra. Tú y yo podemos ser parte de la voluntad de Dios, hermano, aquí en la tierra. ¿Cómo, pastor? Cumpliéndola, haciéndola. ¿Cómo qué tipo de ejemplo me dirá? Primeramente, aprendiendo a vivir en su voluntad, buscando nuestra santificación, dándole gracias a Él por todo lo que nos pase, bueno o malo. Tú no seas de esos renegados, resabiados, rebeldes. Tú tienes que ser un hombre o una mujer diferente, distinto. En lo bien y en lo mal que hagas, o en lo bien o lo mal que te salga, sería la palabra más adecuada. Tú tienes que aprender a darle gracias a Él. Tuvo bien el día de negocio, el día de hoy, dale gracias. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Me fue súper bien y te lo debo a ti. Pero al siguiente día las cosas estuvieron mal. El negocio estuvo flojo, no se vendió.
Igual levanta las manos y dile: gracias, Señor. Te bendigo, te alabo, en lo bueno y en lo malo. Y verás cómo este tipo de cosas marcan la diferencia. Quiero concluir de la siguiente manera. Existen, hermano, muchos seres humanos que lamentablemente están a voluntad del diablo. Mira tú, ¿no? Si existen miles y tal vez millones de seres humanos, hermanos, que estamos tratando de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, te acabo de decir, hermano, que hay millones de personas que están rendidos a la voluntad del diablo. Como también, escuche bien, lo estábamos nosotros. Quiero que leas en 2 Timoteo, capítulo número 2. 2 Timoteo, capítulo número 2, 24 al 26. Quiero comprobártelo en la Biblia, hermano. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, dice el apóstol Pablo, sino cómo tenemos que hacer, amado hermano. Levanta tu mirada. Así tienes que ser, amable con todo. Oiga, yo antes de venir a Cristo, hermano amado, con Velasco y todo encima, hermano amado, era un verdadero salvaje, patán. Yo no sabía, hermano, lo que era, ¿me entiendes?, tratar bien a la gente. No sabía lo que era hablar bien. Yo era un boca sucia, un vulgar, hermano, un miserable. Yo siempre testifico esto, hermano. A mí no me cambió la universidad, no me cambió, hermano, la escuela, no me cambió, amado hermano, el colegio. Cuando yo vine a conocer el Evangelio de Jesucristo, esto me cambió. Lo puedo testificar abiertamente. Hay gente que cree allá afuera, hermano, que la educación secular es todo. Y que si te educan bien, y que si te forman bien, y que por aquí y por allá, y que si te haces un profesional, olvídate, estás en la gloria. Usted no cree esas falsedades, hermano. En parte, eso tiene razón. Pero hay cosas que allá afuera, hermano, lamentablemente el hombre no te puede enseñar, porque no tiene ni la más mínima idea de esas cosas. Cuando yo vine al Evangelio, hermano, el Señor me enseñó a hablar, a expresarme. Quitó la vulgaridad de mi boca. Me dio capacidad, inteligencia, razonamiento. Y usted ve ahora, hermano, lo distinto, lo diferente que podemos nosotros ser en las manos del Maestro. Porque dice, hermano, el apóstol Pablo, que los siervos de Dios, las siervas de Dios, dice él, hermano amado, no debemos de ser contenciosos. Usted no sea hombre ni mujer de pelea. Acostúmbrese a ser persona apacible, tranquila, paciente. Y también, hermano, algo que me agrada mucho, que dice el apóstol San Pablo, que debemos de ser amables para con todos. Amables para con todos. No solo con aquellos que te caen bien, sino con todos, aún con los que a veces son pedantes, chocantes, irritantes, pesados. Porque, hermano, la educación cristiana es para todo el mundo, no es para ciertos seres humanos, es para todos. Tienes un negocio, atiéndelos parejo a todos. A los que son buenos clientes, a los que no son tan buenos clientes, atiéndelos igual a todos. Ármate de paciencia, de amor. Y no dejes que la gente diga que tú, siendo cristiano, eres una persona mal genia, mal carácter, que no sabes tratar a la gente. Porque ahí estaremos haciendo quedar mal el Evangelio, hermano. Eso es indudable. ¿Qué más dice el verso 24? Acto para enseñar, en la última parte, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí viene: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos. Mire lo que dice la Biblia, no lo digo yo, a voluntad de Él. Hay miles, millones de seres humanos que están cautivos, que están presos, que están acostumbrados a hacer la voluntad del diablo. Cuando tú ves en la calle a una persona que está que maldice, insulta a la madre y que habla horrores, estás al frente de una persona que está sometido a la voluntad del diablo. Si tú ves un grupo de personas que se está embriagando, que se está alcoholizando allá afuera,
perdidamente, olvidándose que tiene una familia, ese grupo de personas lamentablemente está bajo la voluntad del diablo. Y te podría mencionar un sinnúmero de ejemplos, porque tú has entendido, al igual que yo en esta noche, qué cosas están de acuerdo a su voluntad, y ese tipo de cosas que acabo de mencionar no lo están. Ahora, termino la conclusión. Hermano, si has logrado entenderme lo que te acabo de decir, hermano, de ahí la importancia de que tú y yo vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, de nuestro nuevo Señor, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Y que tiene una extraordinaria recompensa para ti y para mí. Quiero que me entiendas bien esta parte final del mensaje. Si tú te acostumbras a hacer su voluntad, si sacrificas la tuya, si de aquí en adelante le dices a tu Padre: Señor, quiero hacer morir mi voluntad, rendirla a tus pies, y quiero vivir solo y única y exclusivamente para ti, y que se haga en mi vida lo que tú quieras y no lo que yo quiera, hermano, mira lo que el Señor te dará. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 17. Hoy día sí los mandé un poquito más tarde, hermano, pero creo que vale la pena. Primera de Juan 2:17. Dice la palabra: y el mundo pasa. Ya te imaginas, hermano, a qué se refiere cuando habla del mundo. Y sus deseos también pasan. Pero mira lo que dice luego: pero el que hace la voluntad de ¿quién, amado hermano? ¿Por cuánto tiempo permanecerá? Entonces, el regalo más bello y más hermoso que Dios tiene para ti, que te puede dar, es la vida eterna a su lado, para siempre, permanente, duradera, eterna. ¿Sabes por qué? Porque supiste hacer bien las cosas aquí en la tierra. Qué importante, hermano, es vivir bien, hermano. Qué importante es vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. La vida no es para vivirla como a uno le da la gana, hermano. Grábate bien eso en la mente, hermano. La vida es para que nosotros la vivamos conforme a la voluntad de Dios. Pastor, ¿y dónde más puedo saber cosas que están en la voluntad de Dios? En el único libro que habla acerca de Él. Léelo cada día y cada vez encontrarás otras cosas que están en su perfecta voluntad, y cada día irás perfeccionando tu vida, porque Dios con su palabra cada día nos va corrigiendo. Y eso sigue pasando en mi vida, hermano. Y cada vez Él me enseña y Él me corrige y Él me instruye, porque no crea que por el hecho de que soy pastor y que estoy liderando una iglesia, eso me exime, hermano amado, del hecho de cometer errores. No, hermano, los sigo cometiendo, pero cada vez estoy entendiendo mejor, hermano, cómo puedo agradarlo a Él, y todo lo estoy encontrando aquí en su palabra. Así es que espero que me hayas entendido, amado hermano, todo este mensaje. Y ya sabes, cuando le ores al Señor, no te olvides de decirle algo: Señor, que en mi vida se haga tu voluntad y no la mía. Nunca dejes que esa frase se quede fuera de tu oración. Tú puedes pedirle y orarle a Dios lo que tú quieras. Es tu derecho. No te olvides que cada cosa que tú le pidas tiene que estar de acuerdo a su voluntad. Pero nunca te olvides, amado hermano, de decirle: Señor, cada cosa que yo haga, cada decisión que yo tome, por favor, te lo ruego, Señor, que esté en tu perfecta voluntad, y enséñame a amarla, enséñame a desearla, enséñame a quererla. Hazme, Señor, morir mi voluntad propia, y haz que la tuya viva en mí. Porque le decía en el mensaje anterior, en el del miércoles, hermano, que si nosotros conseguimos hacer eso, hermano, no tengo la menor duda que nosotros seremos personas exitosas en la vida. Porque nada de lo que Dios te haga emprender en tu vida fracasará. ¿Sabes por qué fracasamos? Porque siempre las decisiones que tomamos, las tomamos
dejándolo a Él excluido de nuestras decisiones. Por eso nos va mal, por eso siempre, hermano, andamos caídos. Por eso muchas veces siempre fracasamos, porque no le consultamos a Él, hermano. A Él le encanta que se le consulte. ¿Sabes por qué? Porque tú lo haces sentir importante, porque le das a tu Dios la importancia que Él se merece. Pero cuando tú lo excluyes de las decisiones que tomas, entonces es como que Él desde el cielo te dice, bueno, hazlo tú, vamos a ver cómo te resulta, vamos a ver cómo te sale. Y después, hermano, estamos en la esquina llorando, arrepentidos por las malas decisiones tomadas. Así es que espero que me haya entendido. Póngase de pie. Gracias, Señor, te doy en esta noche, porque sé que tu palabra jamás vuelve vacía. Gracias por hablar a nuestras vidas, por instruirnos, Señor amado, en cada una de nuestras conciencias y por enseñarnos la verdad de tu palabra. Enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a amarla, a desearla. Enséñanos, Dios mío, a cumplir tu ley, tus mandamientos, pues tu misma palabra nos dice que tus mandamientos no son gravosos. Tú siempre tienes planes de bien para nosotros. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo confieso, yo pienso y creo que es así, Señor. Gracias te doy por todo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.